Bien, pues entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo la Biblia es un libro bastante difícil de leer porque pues, es un libro muy complejo, pero cuando ya tienes esta fórmula es bastante fácil, sencilla su comprensión, ¿sí? Paraíso perdido, la Biblia comienza con la descripción de un paraíso perdido y termina hablando de un paraíso restaurado, ¿sí? La Nueva Jerusalén. Habla de un proceso degenerativo al inicio donde entran a la humanidad vejez, hambre, terremotos, enfermedades, pestes, todas las angustias en que estamos viviendo, y describe también la salida de todos esos problemas. O sea, el propósito de Dios es quitar la vejez, la enfermedad, las hambrunas, los terremotos, las enfermedades, las pestes y finalmente la muerte, ¿sí? Las 12 tribus de Israel, la congregación de Israel, y luego la congregación cristiana basada en los 12 apóstoles. Y en el centro de esta X o quiasmo, o gran quiasmo, o de sándwich, se encuentra la cruz de Cristo, ¿sí? La cruz de Cristo, es decir, su pasión, muerte, resurrección y ascensión. El paraíso perdido es simétrico con el paraíso restaurado. La degeneración es simétrica con la regeneración. La congregación de Israel es simétrica con la congregación cristiana, porque en la congregación de Israel, basada en los 12 hijos de Jacob o Israel, se presentan modelos a escala físicos o rituales que se convierten en realidades espirituales durante la congregación cristiana gracias a la muerte y resurrección del Mesías. Entonces, si entiendes este esquema tan básico, vas a entender toda la Biblia, ¿sí? Eso es un sándwich, un gran quiasmo, como ya mencioné, un emparedado. Aquí tenemos otra versión: creación y paraíso perdido, paraíso restaurado y nueva creación. Es decir, serían el prólogo y el epílogo. La creación habla de la creación física y la nueva creación es de índole espiritual, ¿sí? Entonces decía Pablo, primero lo físico y luego es lo espiritual. Aquí viene un proceso degenerativo de muerte y aquí viene un proceso regenerativo de vida. Es decir, la muerte del Mesías detiene el proceso degenerativo y la resurrección del Mesías lo proyecta hacia arriba, hacia la restauración de todas las cosas. Entonces esto es una comedia literaria porque comienza con A y termina con A', es decir, comienza con un inicio de armonía y paz y termina exactamente de manera simétrica con un inicio, con un final de armonía y paz, y en el centro se encuentra una tragedia. Esto significa que la Biblia representa una comedia, una divina comedia, como le pudiéramos llamar. Pero bueno, saco a colación este esquema porque tiene 7 partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Entonces obviamente pudiera tener más. Este esquema yo lo deduje después de muchos años de estudio de la Biblia, pero hay otros estudiosos de las escrituras que también han llegado a la misma conclusión, a un esquema muy parecido. Entonces, en el centro de ese quiasmo, en el centro de ese gran quiasmo, se encuentra la muerte y resurrección del Mesías. En otras palabras, se encuentra la cruz o sacrificio pascual del Mesías. Porque aquí, cuando tenemos la cruz, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue representado en pequeño por el Cordero de la Pascua en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Entonces, ¿por qué se le representó a Jesús como un cordero? Pues por su mansedumbre, por su humildad, diferente a la cabra que es rebelde, ¿no? Entonces vamos a decir que en términos metafóricos, Adán sería el Adán que menciona el libro de Génesis, por su orgullo y su rebelión contra Dios, sería precisamente una cabra, y Jesús sería su antítesis o su paralelismo antitético, que vendría siendo pues un cordero, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos comportamos como Adán, somos orgullosos y no aceptamos la soberanía de Dios en nuestras vidas y hacemos lo que nos venga en gana, porque ese fue el camino de independencia de Adán.
entonces nos estamos comportando como cabras, ¿no? Porque le estamos diciendo a Dios, quítate de tu trono, porque ahí en ese trono me voy a sentar yo, y yo voy a ser el que va a dictar mis normas y mis leyes, ¿no? Entonces, en cambio, Jesús fue totalmente al contrario. Adán se vació de Dios para llenarse de sus intereses propios, y Jesús se basó de sus propios intereses para llenarse de Dios. Entonces, el objetivo de la Biblia es que cambiemos, dejemos de ser como Adán y nos comportemos como Jesús, que nos vaciemos de nuestros intereses egoístas y que más bien nos llenemos de Dios. Entonces, en eso hay un paralelismo antitético o una antítesis también. ¿Okay? La cena pascual, pues aquí está representada la cena pascual. Y bueno, pues voy a escribir aquí en Éxodo, el segundo libro de la Biblia, el capítulo 12. Voy a leer algunos pasajes porque el capítulo es un poco largo, pero dice: en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el más importante, puesto que será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto. El que cuidarán hasta el 14 del mes. El 14 del mes primero se le llamaba, siglos después se le llamó Nisan. Y dice, cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche, en plenilunio, es decir, en luna llena, se iba a sacrificar. Jesús de Nazaret fue crucificado en 14 de Nisan, en luna llena, ¿no? Y dice aquí, también luego tomarán un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Es decir, tomaban el cordero, lo sacrificaban y su sangre la untaban en los postes de las puertas y también en el poste o en el travesaño, en el poste horizontal, ¿no? Entonces, dice, no deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, la quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. La palabra Pascua viene del hebreo Pesaj, que significa pasar por alto, porque el ángel de Yahvé pasó por alto a la casa que tenía en sus jambas y dinteles la sangre del cordero. Entonces, bueno, ¿esto qué significa? Pues significa que si nosotros o nuestra familia hace la voluntad de Dios y acepta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces el ángel de Yahvé no nos va a exterminar, por decirlo así. Es decir, no seremos merecedores de muerte porque estamos aceptando al Cordero de Dios, el medio que Dios provee para expiar los pecados, ¿no? Y entonces dice aquí, este es un día que por ley deberán conmemorar siempre, es una fiesta en honor de Yahvé y las generaciones futuras deberán celebrarla. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma con levadura desde el día 1 hasta el 7 será eliminado de Israel. Es lo que le llamaban la fiesta de los ácimos o de los panes sin levadura. Duraba 1 semana y no debían comer levadura en esos días cercanos a la Pascua, porque la levadura, según las cartas de Pablo, representa el pecado. Entonces, para recibir al Mesías se debería de estar libre de pecado deliberado, ¿sí? Esto es lo que simboliza. Dice, celebrarán una reunión solemne el día 1 y otra el día 7. En todo esto no hará ningún trabajo excepto preparar los alimentos que cada uno haya de comer. Solo se podrán hacer. Entonces, esta cena pascual que se puede ver aquí
pues era, como ya mencioné, un modelo a escala de la cena del Señor, la última cena, pero más del sacrificio del Cordero. Como dice Pablo, Cristo es nuestra Pascua. Entonces, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo dice Juan 1:29. Cuando Juan el Bautizante presenta a Jesús, o Juan Bautista, o Juan el Sumergidor, presenta a Jesús, dice lo siguiente, en Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba y le dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí lo presenta como el Cordero Pascual. Y no deberían romperle los huesos. En la cena pascual, en esta cena pascual debían comer el cordero asado, pero no debían partirle los huesos, porque el cuerpo del Mesías era un cuerpo perfecto que se ofreció a Dios de manera perfecta. No era un cuerpo triturado, sino un cuerpo completo. Entonces dice aquí, ¿verdad? Que no debían quebrarle los huesos. Dice aquí, deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Y dice, no deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y lo comerán con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa, como ya leí. ¿Por qué él se les dio estas instrucciones? Porque denotaban el pueblo de Israel iba a salir de la tierra de Egipto y denotaban que tendrían que salir con prisa, y esto pues representaba precisamente eso, ¿verdad? Con las prendas ceñidas. Dice más adelante acá, en el versículo 46 de Éxodo 12, la Pascua deberá comerse en casa, y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Toda la comunidad de Israel debe celebrar la Pascua. La Pascua, la Pesaj, pues sigue siendo la celebración principal del pueblo hebreo, de los judíos. Primera los Corintios 15:7 menciona de la siguiente manera. Acá el apóstol cristiano Pablo dijo lo siguiente: luego se apareció Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Bueno, entonces aquí le llama que habla de los 12 apóstoles, ¿sí? Y más adelante dice, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Entonces dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí habla de la resurrección de Jesús. Y bueno, pues básicamente el cordero asado no se le debían quebrar sus huesos. Aquí está la cena del Señor, la así llamada última cena, que es una cena pascual, porque ahí Jesús lleva a cabo la cena pascual precisamente, y ahí Jesús presenta el pan sin levadura, el pan ácimo, en griego se llama ácimo, sin levadura, que representa su cuerpo perfecto, sin pecado, y el vino pues representaba su sangre derramada en el madero de los tormentos, en griego stauros, o en griego también xilón, que significa leño o estaca, ¿no? Que más tarde en la Vulgata latina lo tradujeron como crux o cruz. Bien, aquí entonces a Jesús no le llevaron a cabo el crurifragium, es decir, no le quebraron los huesos de las extremidades inferiores, como solían hacer los soldados romanos a los criminales crucificados o empalados, a fin de que murieran con rapidez y sufrieran menos. Entonces, como el cordero pascual, a Jesús no le hicieron el crurifragium. Aquí en esta foto se puede ver una representación moderna de lo que podría ser el crurifragium, que es aquí con un
con un palo, algo de metal o de madera muy, muy fuerte, le quiebran la tibia y el peroné para que el cuerpo del empalado se colapse hacia abajo y se asfixie y muera más rápido y no esté sufriendo tanto por tanto tiempo. Entonces los romanos solían acelerar la muerte de los crucificados rompiéndole las piernas por debajo de las rodillas con golpes aplicados con mazos o garrotes de hierro. Este método se conoce como crurifragio. La crueldad de esto es difícil de imaginar, pero evitó que la víctima empujara su cuerpo hacia arriba desde la posición de asfixia, por lo que la muerte llegó en unos minutos. Podría decirse que era un método muy cruel, pero ciertamente también era necesario y misericordioso para la víctima. Tremendo, ¿verdad? Tremendo el crurifragio. Bien. Entonces dice la escritura que ninguno de sus huesos sería quebrado. Bueno, ¿por qué estoy explicando esto del crurifragium? Bueno, porque en el centro del quiasmo, del gran quiasmo, aparece la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso estoy mencionando a la muerte de Jesús como el Cordero Pascual y también su resurrección. El Evangelio de Juan 19, 31 al 33, aquí está, dice: los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. ¿Por qué Jesús murió antes? Bueno, porque a Jesús ya lo habían golpeado con la vara, lo habían flagelado, le habían dado de puñetazos, le habían arrojado el esputo o la saliva en el rostro, etcétera. Ya le habían puesto la corona de espinas. Entonces Jesús ya había sufrido mucho y es muy probable que por eso haya fallecido previamente a los otros dos a los malhechores. Entonces aquí en el Salmo 34:20, en la Biblia de las Américas, dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Y en Éxodo 12:46, se ha de comer en una misma casa, no sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Ese es el versículo que ya leí. En Números 9:12 dice: nadie dejará de ella hasta la mañana, ni quebrarán hueso de ella. Conforme a todos los estatutos de la Pascua se celebrarán. Entonces, porque era Jesús el sacrificio perfecto, ¿no? Su cuerpo perfecto, sin mácula, sin manchas, sin levadura, sin pecado, porque como ya dijo Pablo, como ya mencioné, la levadura simbolizaba el pecado. ¿Por qué la levadura simboliza el pecado? Porque cuando cometemos los seres humanos un pecado, es como el pan que si se le pone levadura, inmediatamente se esponja el pan de una manera muy rápida. Entonces cuando nosotros cometemos un pecado, ese pecado nos puede conducir a más y a más y más pecados, entonces se esponja el asunto y el pecado tarde o temprano va a tener consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no le quebraron los huesos a Jesús? Porque su sacrificio humano fue perfecto, completo para Dios, ¿sí? Y de esto te voy a hablar en la siguiente, vamos a decir, en la siguiente cápsula, no te la pierdas. Y ya después de este tema de por qué no le quebraron los huesos a Jesús, vamos a hablar otra vez del centro del gran quiasmo bíblico, que es la muerte y la resurrección de Jesús. Porque acuérdate que estamos hablando de los números bíblicos, el 3, el 7, el 10, el 12 y otros números, porque estamos hablando de las matemáticas bíblicas. No te la pierdas, la siguiente sesión.